¿Qué fue el incidente en tu ciudad natal? Mi vecino de al lado perdió la cabeza y mantuvo a su esposa e hijo como rehenes durante 8 horas en su casa y el equipo SWAT estaba allí. Spike atrapó su auto y rodeó la casa. Solo tenía 8 o 9 años y, al principio, estaba más preocupado por mi capacidad para ir a la escuela porque ese día era día de campo. No me permitieron ir a la escuela y 4 miembros del SWAT tuvieron que evacuarme de mi casa. Terminó rindiéndose y me perdí mi último día de campo. Que te jodan, papá de Joy. Un amigo de la familia estaba sentado en ropa interior comiendo un sándwich y viendo fútbol un domingo cuando escuchó a alguien decir PSSSST. Mira al suelo a su izquierda y hay un tipo vestido de negro con una ametralladora. El tipo le indica que se tire al suelo y luego señala hacia atrás. Mira hacia atrás y hay otros 4 tipos SWAT vestidos igual en el pasillo haciéndole señas. Aturdido, lentamente deja su sándwich y comienza a apagar la televisión, pero el tipo agarra el control remoto y niega con la cabeza. Y luego se arrastró hacia el pasillo sobre sus manos y rodillas, agarró algo de ropa y salió por atrás. Resulta que había una situación de rehenes justo al otro lado del camino de entrada y usaron su sala de estar como posición de francotirador. Terminó bien y se perdió el partido de fútbol. Ya he contado esto en Reddit antes, pero una noche de 1974, un chico de secundaria estuvo involucrado en un accidente menor frente a nuestro teatro local. Entró en pánico y huyó del lugar. Encontraron su automóvil varios kilómetros al sur de la ciudad, estacionado junto a la autopista con el motor en marcha. Él no puede ser encontrado en ninguna parte. No se ha sabido nada de él desde entonces. En mi pueblo pasó algo parecido. El niño sufrió un accidente y huyó del lugar. Tenía una depresión crónica severa y supongo que estaba teniendo un mal día o eso fue solo el colmo, pero se fue a casa y tomó un montón de pastillas. Hizo una publicación en Instagram sobre cómo aprecia todos los recuerdos que creó con sus amigos y cuánto los extrañará. Vi la publicación antes de saber lo que pasó y pensé, oh, eso es extraño. La comprensión después de enterarse de lo sucedido fue terrible. El director estaba teniendo una aventura con su asistente. Cuando el marido de la asistente se enteró, la mató. Su hijo era estudiante en la escuela. Editar, mató a su propia esposa por tener una aventura con el director. Editar, yo era estudiante y conocía a su hijo. Después de eso era un tipo muy tranquilo, pero poco a poco salió de su caparazón. Tenía una relación muy tensa con su padre tras padre, comprensible. Él está bien ahora. Casado y con hijos. Esto fue hace bastante tiempo. Editar, sí, su padre todavía está en la cárcel la última vez que revisé. Editar, no recuerdo qué pasó con el director. Recuerdo que renunció pero nada más. Vaya, el director de mi escuela secundaria estaba en un documental hippie que se mostraba como parte del plan de estudios. Llevaba pantalones de bengala y posiblemente una corona de flores, hacía mucho tiempo que no lo veía. Siempre se transmitió de niños mayores a los más pequeños, pero nadie lo creyó hasta que lo vimos. Benditos sean sus calcetines de algodón, señor Trudgeon. El asistente del alcalde atropelló a mi madre con su camioneta cuando tenía 13 años. Guy necesitaba gafas para conducir pero no las usaba. El alcalde hizo que desaparecieran todos los cargos a pesar de que mamá resultó gravemente herida. Solo cosas que pasan en los pueblos pequeños. Toda su familia, excepto sus propios padres, se puso del lado del alcalde. Años más tarde, uno de los primos de mamá se casó con su hijo. No hablamos ni vemos a nadie del lado de la familia de mamá. El fiscal del condado fue acusado de aceptar sobornos y se vio obligado a dimitir. Luego se postuló y ganó el banco de jueces. Luego fue acusado de aceptar sobornos y destituido. Luego se postuló y ganó el puesto de sheriff del condado. En ese momento, fue acusado de seducción múltiple de niños, conducta sexual inapropiada con un menor, estupro, violación real, entre otros delitos. Después de eso, fue reelegido 2 veces más y pasó a ser propietario de un negocio local. Hace un tiempo teníamos suelto a un asesino en serie como mascota. Les dejaron comida venenosa para que comieran y perdimos alrededor de 20 de nuestros amigos peludos. El pueblo estaba alborotado y afortunadamente encontraron al capullo. La policía de la ciudad se apresuró a entregarlo a la policía estatal antes de que la ciudad lo linchara. Esto sucede cada pocos meses en la ciudad en la que vivo. Siempre parece haber algún cabrón enfermizo poniendo clavos o veneno para ratas en salchichas y arrojándolas a los arbustos del parque.
La comunidad de paseadores de perros es bastante unida, por lo que generalmente te enteras en un grupo de WhatsApp con bastante rapidez y evitas ese parque por un tiempo, pero supongo que eso es lo que realmente quieren. Un propietario llamó a un plomero debido a que los desagües estaban obstruidos. Resulta que la causa de la obstrucción fue una sustancia carnosa, que resultó ser los restos de una niña desaparecida. El inquilino acabó siendo condenado por 2 asesinatos. Conocía a la hermana de una de las víctimas. Recuerdo haber visto un documental sobre crímenes sobre esto, estaba en Canadá, si la memoria no me falla. ¿No tenía también un torso o algo así en su congelador? También arrojó cosas a un lago, creo. Un jugador de fútbol de mi escuela secundaria murió parado en la esquina, esperando el autobús que lo llevaría a casa desde la escuela. La señal de stop, ubicada a unos 2 pies sobre su cabeza, simplemente se cayó y lo golpeó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Lo descubrí al día siguiente en la escuela, fue devastador. El hecho de que probablemente tenía que aterrizar exactamente de cierta manera o de lo contrario simplemente habría sido una historia divertida de la que reírse con amigos al día siguiente. 2 tipos siguieron a una mujer y sus hijos a casa desde una tienda. Los ataron, golpearon al marido, violaron a la madre y a sus 2 hijas y luego quemaron la casa. El marido escapó pero la madre y las niñas murieron. Huyeron a toda velocidad y chocaron contra los policías que se dirigían al lugar. Uno murió, el otro está en prisión. Editar, lo siento, ambos siguen vivos como me han recordado la gente. Jesús, no puedo imaginarme cómo le va al marido hoy en día. Dios no permita que algo así nos pase a mí y a los míos, pero si sucediera, los perseguiría a ambos y los torturaría. Terminaría con ellos de la manera más prolongada e insoportable posible. El director jubilado de la escuela primaria estaba en su jardín con su cortadora de césped. Aparentemente cruzó un poco el límite de la propiedad hacia el jardín de sus vecinos. El vecino salió y lo mató a tiros. Un tipo ganó un concurso de una empresa de robots cortacésped y le regalaron a casa un pequeño robot para cortar el césped. La gente que lo rodeaba empezó a escribir a todas las demás empresas y acabó consiguiéndolas gratis o con grandes descuentos. Ahora casi todas las personas en un radio de 1 a 2 millas tienen estos pequeños robots que cortan el césped. Hay una mierda constante. Personas intercambiando unidades con otras. La gente les tira mierda delante, les dan la vuelta, les ponen consoladores, les ponen enormes ojos saltones, etc. Es extraño conducir por ese lugar, jajaja. El esposo estaba pasando una noche en casa con su hijo pequeño mientras su esposa estaba en una fiesta de Navidad. Llamó a 3 prostitutas a su casa, asesinó a una y violó a las demás junto a su contraparte muerta. Se escaparon y corrieron desnudos por la calle hasta la seguridad de un vecino. Fue a la cárcel, la esposa no tenía idea de que era así. ¿Hay un artículo? Esto simplemente no es creíble a menos que tenga un amigo que lo ayude. Ni siquiera el hombre más fuerte está sujetando a 2 mujeres mientras mata a una y viola a las otras 2 exactamente al mismo tiempo. Un loco embistió la puerta principal del juzgado de la ciudad con su todoterreno con la intención de entrar y tomar rehenes. En cambio, el equipo SWAT de la ciudad estaba a unos 30 segundos de distancia en medio de un simulacro, por lo que la camioneta ya estaba cargada y lista. No llegó muy lejos. ¿Te imaginas ser uno de esos oficiales SWAT? Imagina que estás en medio de un simulacro de entrenamiento y, al otro lado de la calle, ves este SUV chocar contra un juzgado como si fuera el comienzo de El Caballero Oscuro. El hermano mayor llegó a casa con un permiso de la Fuerza Aérea por la noche sin que la familia lo supiera. Mató a su hermano menor, intentó y fracasó en matar a ambos padres y dejó intactas a sus 2 hermanas menores. Trató de alegar locura, pero no pudo convencerlos. Cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 7 años después, en la misma calle, a altas horas de la noche, un chico de 18 años toca la ventana de una exnovia de 16 años, ella abre la ventana. Él saca un arma y le dispara en la cabeza. Sobrevivió, está en pleno funcionamiento y todavía tiene metralla en la cabeza. Fue acusado de intento de asesinato, cumplió condena y murió en un accidente automovilístico unos meses después de su liberación. En la misma calle, al año siguiente, un padre se ahorcó en el garaje. Estallido. 3000 ciudad en los Países Bajos. Más de la mitad de la población apoyó al partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Un médico fue detenido por drogar y violar a varias enfermeras y pacientes. Un tipo fue sorprendido follándose a un pony Shetland 2 veces.
Asesino en serie en los años 90, Herb Baumeister. Pudo caminar hasta su propiedad donde enterró los cuerpos. Su esposa e hijos no tenían ni idea. Su hijo encontró un cráneo y Herb dijo que era de un esqueleto médico que tenía su padre, un médico. Su esposa negó a la policía el acceso a la propiedad durante un tiempo porque creía a su marido. El querido entrenador de fútbol de la escuela secundaria abusó sexualmente de 34 niños y, unos años más tarde, un jefe de policía muy respetado fue sorprendido abusando sexualmente de su hija y sus nietos. Por no hablar de que todavía existe allí una rama activa del KKK. Escapé de ese lugar hace apenas una semana. Probablemente Shirley Turner. Si alguna vez has visto o oído hablar del documental Dear Zachary, entonces estás familiarizado con ella y con las cosas terribles que hizo. Fracasos masivos por parte del gobierno, los servicios de protección infantil y las fuerzas del orden, por decirlo menos. Ese documental me arrancó el corazón. Mi esposo nació en La Trobe y estaba familiarizado con algunos de los lugares donde ocurrió el asesinato inicial. Mi vecina fue cortada por su novio y quemó sus restos en la fogata afuera de su casa. No dejaba de decirle a su familia, que vive legítimamente en la misma calle, que ella estaba en un viaje de negocios. Su historia no cuadraba después de 6 semanas de no saber nada de ella. Ahora cumple cadena perpetua. El niño caminaba a casa desde la escuela con su Walkman a todo volumen y le gustaba caminar sobre las vías del tren. Simplemente no estaba pensando, se supone. Al día siguiente, en los anuncios de la mañana, avisaron a la escuela de su muerte y estuve desanimado todo el día. Finalmente mi amigo me preguntó, ¿lo conocías? Le dije que no. Luego dice, entonces, ¿por qué te importa? Supongo que era una buena pregunta, pero de verdad. Esa es una manera jodida de morir. En la escuela secundaria, uno de los presidentes de la manifestación y uno de mis amigos cercanos murió inesperadamente. Surgieron detalles de que estaba inhalando ese aerosol de aire comprimido o lo que sea y funcionalmente le congeló los pulmones cuando lo inhaló una vez. Su mamá lo encontró muerto en su cama. Ninguno de nosotros sabía que le gustaba eso. Toda la escuela estaba angustiada. Fue bastante difícil superarlo para mucha gente. Todavía lo extraño. Muchos diferentes. Cuando tenía 11 años, la hija de la mejor amiga de mi niñera fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga durante una excursión al parque y la cortó por la mitad. Nunca encontraron al asesino. Uno de mis mejores amigos de la infancia fue asesinado. Hubo un asesinato recientemente. Un montón de cosas. Tal vez, y esto es solo una idea, pero tal vez mudarse a Murderitaville fue un error peor de lo que se pensaba originalmente. Tenemos una carrera de subida y bajada de una montaña, Mount Marathon, el 4 de julio. No es una montaña enorme, la subida y bajada suele tardar entre 1 y 2 horas, y hay trabajadores /diagonal voluntarios de carrera a lo largo de la ruta. Un hombre simplemente desapareció durante la carrera y nunca más fue visto. Nunca encontraron su cuerpo ni ninguna evidencia de él. Hubo muchos rumores sobre que fingió su muerte, se fugó con un amante, etc. Fue allí el 4 de julio de 1998 viendo los combates de Pulseada. 2 tipos gigantes se lanzaban a toda velocidad cuando el brazo de uno de ellos se rompió, sonando como un disparo. Fue todo lo que pude hacer para no vomitar. Hace unos años, un par de policías se emborracharon mientras estaban de servicio y jugaron a la ruleta rusa y uno de ellos recibió un disparo en la cara y murió. Hace muy poco, un policía condujo su vehículo directamente hacia un bar gay y luego, cuando el propietario salió corriendo para decir, ¿qué carajo? Dicho policía arrestó al propietario por negarse a mostrar identificación, y luego arrestó al otro propietario por resistirse al arresto, también conocido por preguntar por qué los policías entraron en su negocio y luego se enojaron con las personas que estaban dentro del negocio. Comunidad pequeña, donde todos conocían a todos. Un niño, que entonces estaba en la clase inferior a la mía, disparó accidentalmente a su hermano en el estómago, y murió, mientras jugaban con el rifle de caza de su padre. Esa familia nunca sanó realmente. Los padres se separaron y el niño, que ahora tiene 40 años, se convirtió en el borracho del pueblo. Un amigo cargó una escopeta y me apuntó en la secundaria. Más tarde ese año, un niño de la secundaria al otro lado de la ciudad murió accidentalmente cuando su amigo hizo algo similar. Mi sargento instructor de la escuela militar terminó involucrándose románticamente con una niña de 14 años. Ella estaba en su asiento del pasajero cuando apareció el policía y él blandía un cuchillo.
Terminé apuñalando a la pobre niña hasta matarla antes de que el policía, que solía ser el oficial de mi escuela secundaria, le disparara en la cabeza. Todo esto sucedió frente a la casa de mi ex. Tenía fama en mi escuela militar de golpear a los niños en el baño en ocasiones. Algo loco y terrible. Tuvo una relación sentimental con una niña de 14 años. No, creo que eso se llama preparación, no romance. Un tipo que desapareció misteriosamente de la discoteca local hace 11 años. Creo mucho en la navaja de Occam, pero realmente no hay una explicación obvia. Esto estaba en el medio de una ciudad bien poblada, a kilómetros de cualquier cuerpo de agua o carreteras principales. Sospecho que algunas personas que estuvieron allí esa noche saben más de lo que están dispuestas a revelar, pero eso es pura especulación. Lo cual, lamentablemente, ha sido un tema recurrente entre la comunidad. He escuchado muchas teorías inverosímiles y francamente extrañas sobre la desaparición de este tipo, incluida la de que fue enterrado debajo de una tienda que se estaba construyendo en ese momento y que un grupo de viajeros irlandeses lo secuestraron, lo descuartizaron y lo alimentaron. Los cerdos. Todas las personas a las que les preguntas tienen una opinión y rara vez son muy sensatas. Tengo muchas historias sobre un pequeño pueblo en la zona rural de Oregón. Laboratorios de metanfetamina explotando. Laboratorios de metanfetamina asaltados por agentes del gobierno de 3 letras que resultaron en un tiroteo. Esta última era una casa que alquilaba la familia de un amigo. El vecino de al lado asesinó a un amigo por un negocio de marihuana y lo condenaron a 30 años de prisión. Una marimacha que contrataba lugareños para trabajar en su granja, luego los asesinaba en secreto y alimentaba con sus cuerpos a los cerdos. Yo mismo trabajé en su granja un verano. Supongo que fui uno de los afortunados. Esos son solo los que se me vienen a la cabeza. Probablemente podría escribir un libro sobre el lugar y, a veces, amenazo con hacerlo. Actualmente tenemos a un asesino en serie en juicio, así que eso es todo. Si hablamos de asuntos más triviales, tendría que recordar el momento en que el primer ministro estuvo en la ciudad e indignó a muchos partidarios del partido de oposición al comprar donas elegantes de una panadería local en lugar de las donas mucho más baratas y mucho menos sabrosas de una popular cadena nacional, hace años que no son propiedad canadiense. Poco después de graduarme, la esposa de mi antiguo director perdió la cabeza. Había un divorcio pendiente entre ellos, pero todavía vivían juntos temporalmente antes de que él se mudara. Una noche, ella entró mientras él dormía y le disparó. Luego roció la casa con gasolina, le prendió fuego, se sentó en su sofá en medio de las llamas y se pegó un tiro. Milagrosamente, el director sobrevivió al disparo y salió por la ventana para ponerse a salvo mientras la casa se incendiaba. Detrás de él, encuentran su esqueleto sentado erguido en el sofá quemado, con una pistola a su lado. Ella había puesto a su perro en el auto afuera de antemano con la única nota pegada en el parabrisas que decía, por favor, aliméntala, siendo esas sus últimas palabras conocidas. Un niño pequeño se suicidó debido al acoso en el distrito escolar del condado. Era un pueblo pequeño por lo que solo había uno. El niño era en realidad mi mejor amigo en la escuela antes de que me sacaran por el acoso. Es difícil pensar que ahora tengo 21 años y él todavía tiene 13. Si nunca me hubiera ido, tal vez podría haber estado ahí para él. Era una escuela terrible. Incluso los profesores eran matones. Esto me rompió el corazón. Fui acosado durante toda la escuela y varias veces pensé en quitarme la vida para fastidiar a los agresores nombrándolos y avergonzándolos en la nota. Los únicos profesores que recuerdo como acosadores eran los profesores de educación física, pero también tuve problemas con muchos de ellos. Resulta que yo era autista y en aquel entonces no se entendía mucho, así que estaban frustrados con algún niño al que no podían motivar o entender sin importar lo que hicieran. Cuando yo era niña, una de mis vecinas solía disfrazarse de su madre para reclamar los cheques del seguro social a nombre de su madre. Ambas eran mayores, así que no me sorprendió que se saliera con la suya. Y cuando la atraparon, encontraron el cadáver sin cabeza de su madre en un asiento del salón, posando como si estuviera viendo la televisión, pero la cabeza estaba en la chimenea, frente a donde estaba el cuerpo muy descompuesto. Es posible que la cabeza se haya caído y no puedes dejarla rodando por el suelo, ¿verdad? Desordenado. 1. Los padres drogadictos de mierda dejaron a sus hijos en el auto durante el verano y los niños murieron. Más tarde, su casa se incendió y la gente del pueblo impidió que los camiones de bomberos llegaran al incendio y murieron. Como resultado. Esto fue a principios de los años 1980. 2. Una casa desprevenida en la esquina con una pareja y 2 niños era secretamente un laboratorio de metanfetamina en el sótano. Mi mamá estaba camino al trabajo y tuvo que caminar una cuadra más porque la policía estaba preparando una redada en la casa al amanecer.
Esto fue en 2010. La policía local electrocutó y casi mata a una inmigrante de más de 80 años que estaba cosechando dientes de león en su jardín con un cuchillo para mantequilla. O el par de gemelos adolescentes que fueron arrestados después de haber violado al menos a 4 niños en el transcurso de 3 años, y cuando fueron arrestados, estaban en la cama teniendo relaciones sexuales con su madre. Uno de ellos es un ministro de jóvenes, lo último que supe. El bombardero de pizza, alguien pidió una pizza, y cuando el repartidor de pizzas llegó allí, fue capturado. Supongo que se podría decir. Y le ataron una bomba al cuello y le ordenaron ir a una búsqueda del tesoro que incluía robar un banco. Una vez que las autoridades lo atraparon, terminó explotando. Se necesitan tantos giros y vueltas. La serie de Netflix Evil Genius es la historia completa si estás interesado. Vivía en un pequeño pueblo isleño. Es cierto que el médico de la ciudad era competente, pero solo cuando estaba sobrio y atendía a pacientes blancos. Desafortunadamente, un gran porcentaje de sus pacientes eran aborígenes. Rara vez estaba sobrio y estos factores provocaron una serie de incidentes cuestionables. Finalmente, esto culminó en la muerte fácilmente evitable de una joven aborigen bajo su cuidado. La indignación pública, las investigaciones y la pérdida general de confianza dejaron a la comunidad indefensa y sin atención. De entre esta niebla de desesperación apareció un médico. Era sobrio, amable, competente y tenía todas las cualificaciones. Rápidamente se dedicó a su trabajo, brindando atención médica muy necesaria a una comunidad en dificultades. Era una lástima que todas sus calificaciones pertenecieran a otra persona. Era un impostor, lo arrestaron y luego lo borraron en la cárcel. Me trataron ambos, el primero me extirparon las amígdalas y el primero una lesión traumática en el pie. Fui un niño afortunado que acudió a estos dos cuando demostraron competencia. EDT, Imposter era competente y trabajó lo suficiente para ganarse el respeto de la gente. Al morir, recibió el honor y el respeto de la comunidad aborigen. Un chico de primer año en mi escuela secundaria le chupó la polla a un perro, ante la cámara, por $5 o alguna cantidad estúpida. Creo que ese vídeo circuló por la escuela hasta que el administrador lo consiguió. No estoy seguro si lo castigaron porque yo no estaba en la misma clase. Luego, probablemente un año después, el mismo niño fue arrestado junto con algunos otros por deambular desnudo por una autopista importante de la ciudad mientras tropezaba con ácido. También estaba el chico de mi clase que publicó un manifiesto en Facebook sobre cómo iba a disparar a la escuela. Era el tipo de niño que iba a hablar con los niños religiosos de muy buen gusto y trataba de decirles que Dios no existía. Luego se preguntaba por qué no le agradaba a nadie y lo acosaban. ¿Qué le pasó al niño? ¿Está bien ahora? Un estudiante de primer año todavía es bastante joven, el comportamiento de este niño me hace sospechar de abuso sexual. Tengo curiosidad principalmente, si lo sabes, si ahora está en un mejor lugar / espacio mental. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.